Dios me lo bendiga, hermanos. Gracias le damos a Dios que nos permite hoy ministrar su palabra. Hoy queremos hablar bajo el tema La prioridad es Dios. Y vemos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, verso 33, donde Jesús habla y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero en los textos anteriores observamos que en este versículo particularmente Jesús está hablando de Dios como el primero. Dios como primero, que representa a Dios como prioridad y que representa también Dios como las primicias. Hoy quiero hablarles de las primicias y quiero empezar en el Nuevo Testamento, viendo la prioridad. Y el escritor habla y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero cuando Jesús habla ese texto de la prioridad que es Dios, que representa también las primicias, tenemos que mirar cómo la condición de nosotros los hombres ha perdido la prioridad en Dios. Y él entonces empieza a hablar y dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que alimento y el cuerpo más que el vestido? Hace una comparación con los animales y pone de ejemplo a las aves. Mirad a las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, Dios se presenta como un buen Padre, las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Nosotros somos la primicia de Dios. Dios aquí se presenta como el Padre y nosotros sus hijos. Pero cuando nos remontamos a este Padre en el Antiguo Testamento, vamos a observar cómo Dios empezó Él como el Dios primero en dar su primicia. Nuestro primer punto sería Dios como primero en dar las primicias. Fue Dios el primero en dar las primicias. ¿Y a quién Dios dio como primicia? Primero fue al hombre. Pero antes de Dios crear al hombre, primero acondicionó el lugar donde iban a vivir los primeros hombres. En este caso, primero fue Adán y posteriormente Eva. Pero particularmente en el capítulo 1 vemos que el capítulo 1 de Génesis habla de la creación. La creación representa todo lo que el hombre iba a utilizar para dominar y vivir y también alimentarse. Pero vemos en el capítulo 1, el verso 26, Dios hace una promesa. Y la promesa que Dios hace es: entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, a nuestra semejanza, para que ejerzan poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y salvajes, y sobre los reptiles. De modo que Dios creó a los seres humanos a su imagen. Sí, a su imagen Dios los creó. Y Dios creó al hombre y mujer. Luego Dios los bendijo y les dijo: tengan muchos hijos, para que llenen toda la tierra y la ministren. Ustedes dominarán a los peces del mar,
a las aves de los cielos y todos los animales que hay en la tierra. Ahora ahí vemos en la creación que Dios hace una promesa al hombre. Adán y Eva todavía no existían. Eso fue lo primero que dio Dios para las primicias y los primeros hombres, que era Adán y después Eva. Vamos a ver entonces que Dios en Génesis 2, cómo crea al hombre. Ya en Génesis 2 Dios acaba de culminar la tierra y Él dice en el capítulo 1, verso 31, Él dice: entonces Dios contempló todo lo que había hecho y vio que era muy, pero muy hermoso. Y pasó la tarde y pasó la mañana y se completó así el sexto día. Aquí Dios terminó de hacer todo lo que había contemplado que le iba a dar a sus primeros hombres, Adán y Eva, eran sus primicias. Ahora en el capítulo 2 de Génesis, el versos 4, dice: aquí termina la historia de la creación del cielo y de la tierra. En el capítulo 2, versos 4 dice: y cuando Dios el Señor hizo la tierra y el cielo, y todavía no había ninguna clase de vegetación en la tierra, porque Dios el Señor aún no había hecho llover. Además, no había quien trabajara la tierra, porque todavía Dios no había hecho al hombre. Sin embargo, de la tierra brotaba agua que regaba el suelo. Como Dios no había hecho al hombre, terminó toda su creación. Ahora en el versículo 7 dice: entonces Dios el Señor formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue así como el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios sopló en su nariz. Fue la primera primicia que Dios salió de su espíritu. Compartió parte de su vida con el primer hombre. Fue la primera primicia que Dios dio. Por eso Dios es el Dios de las prioridades. Y cuando Dios nos miró como primicias. Y de ahí en adelante Dios espera que nosotros le demos lo primero que dijo Jesús: más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Después que Dios nos añadió todas esas cosas que hizo en la creación, en el capítulo 1, que se desarrolla toda la creación hasta el versículo 31, y el 4, donde Dios termina la creación del cielo y de la tierra. Entonces Dios crea al primer hombre, que es Adán, y sopló Dios su primicia, que fue su aliento de vida. Por eso, antes de crear al hombre, Dios declaró una promesa. Los primeros hombres, que eran sus primicias, Dios le declaró una promesa. Y la vemos aquí en Génesis. Entonces Dios dijo, la vemos aquí. Luego Dios los bendijo y le dijo: tengan muchos hijos. Pero esta promesa que Dios le dio al hombre estaba condicionada a que Adán fuera obediente a lo que Dios le demandaba. Entonces vemos que Dios, en el capítulo 2, observamos que la primicia le faltaba algo, que era Eva. Y lo vamos a ver en el 18, dice: Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una compañera que sea de ayuda para él y todas sus necesidades. Aquí vemos que el primer hombre, que era la primicia, Adán, le faltaba
el complemento para que se desarrollara la primicia. Y ese complemento era Eva, de cuando Dios profetizó en Génesis 1:28, que los bendijo a los dos y creó varón y hembra. Ahora vemos que Dios nos muestra la necesidad que tiene Adán. Pero Dios va a esperar que Adán como primicia sea obediente a lo que Él le pide. Y aquí viene lo que Dios le pide a Abraham en el versículo 20 y 19. Dios el Señor formó del polvo de la tierra todos los animales del campo y todas las aves de los cielos. Luego se la llevó al hombre para que éste le pusiera nombre. Así que el hombre les puso a todos los animales el nombre con que se conocen en la actualidad. Pero entre todos esos animales no se encontró ninguno que le sirviera al hombre de pareja adecuada. Entonces, como Dios vio que Adán terminó de ponerle nombre a todos los animales, no se le vio para Adán pareja al terminar de ponerle nombre a todos los animales. Quiere decir que Adán como primicia terminó de obedecer a Dios a lo que Dios le asignó como responsabilidad. Ahora vemos entonces en el versículo 21 que Dios dice: entonces Dios el Señor hizo que cayera sobre el hombre un sueño profundo y sacó una costilla, cerró en la carne en el lugar de donde había sacado, y con la costilla hizo a la mujer y se la llevó al hombre. Al verla el hombre exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque fue sacada del hombre. Aquí vemos que por la obediencia de Adán, en obedecer a Dios y como primera responsabilidad al primer hombre, que era la primicia de Dios, Dios le asignó ponerle nombre a todos los animales. Y Adán le puso nombre a todos los animales. Así que cuando Adán termina de obedecer lo que Dios le pidió como prioridad, Dios inmediatamente le trae un profundo sueño y permite que de la primicia de él salga la mujer y sale de la costilla y crea a Eva, que es el complemento para que se complemente la multiplicación de la palabra profética que Dios dio en Génesis 1:28, antes que el hombre fuera hecho. Cuando Dios hace al hombre como primicia, le pone responsabilidad a ese hombre como primicia. Y la primicia, que es Adán, complementa lo que Dios le dijo. Así que vemos que Adán, al complementar, Dios multiplica a Adán. Ahora Adán era uno, que era la primera primicia, y creó otra mujer, igual que él, tal como Dios hizo al principio. Adán era semejante a Dios y Dios sopló en el aliento de vida. Ahí está la primicia. Y Adán terminó de acabar y Dios multiplicó a Adán. Ahora son dos. Vemos en el caso de otro hombre. No vamos a hablar hoy de la caída de Adán. Ese no es nuestro punto. Hoy vamos a hablar solo lo que nos compete. La prioridad es Dios. Y esa prioridad es la primicia. Que nosotros nos acercamos a ese tiempo. En el segundo punto voy a escoger a Abraham. Abraham como primicia. Vamos a tomar este ejemplo de Abraham como la primicia. Y vemos en Génesis capítulo 15, observamos que Dios le habla a Abraham y le dice a Abraham:
Poco tiempo después el Señor le dijo a Abraham, Génesis capítulo 15, Abraham, no tengas miedo, porque yo te protejo y te voy a dar una recompensa muy grande. Pero Abraham contestó, mi Señor y Dios, ¿para qué me servirá todo lo que me vas a dar si no tengo hijos? En ese caso, ¿cómo no me has dado un hijo? Todo lo que me regales le quedará a Eliezer de Damasco, que es uno de mis criados. Entonces el Señor le dijo, vas a tener un hijo y será él quien se quede con todo lo que tienes, de modo que ningún extraño se quedará con tus bienes. Luego dice la Biblia en el versículo 6, Abraham le creyó al Señor y esto le agradó al Señor. Por eso lo considero un hombre justo. La Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Aquí vemos a un Abraham en el capítulo 15 que creyó lo que Dios le dijo, después que cuestionó a Dios. Pero en el versículo 8 y 7, él le dijo, yo soy el Señor. Abraham pregunta, Abraham le creyó al Señor, pero dice, y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de la ciudad de Ur, de los caldeos, para regalarte esta tierra. Dios le habla a Abraham al ver que le creyó y le dice que él fue el que lo sacó de Ur de los caldeos para regalarle esta tierra. Ahora Abraham en el 8 le pregunta a Dios, pero Abraham le respondió, mi Señor Dios, ¿cómo podré estar seguro de que me la vas a regalar? Aquí Abraham cuestiona la bondad de Dios, como muchos de nosotros nos pasa cuando Dios nos pide la primicia. Viene una pregunta, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo sucederá? Dios le dice, bueno, las promesas que yo les he dado están acondicionadas a que ustedes me den algo que ustedes tienen. Entonces Dios le dice en el versículo 8 a Abraham, entonces el Señor le dice a Abraham en el 9, trae una ternera, una cabra y un carnero de 3 años cada uno. También consigue una tórtola y un pichón de paloma. Todo lo que Dios le pide a Abraham como primicia, tenían que tener 3 años. 3 años tenía. Ahí vemos que trae una ternera de 3 años, una cabra y un carnero de 3 años. Eso representa la Trinidad, o sea que la primicia de Abraham era 100% espiritual. Dios era el que se le iba a bendecir. Por eso que era de 3 años, joven, nuevo, era lo mejor. Tráeme uno de cada uno, primicia. Y Abraham consiguió estos animales, como Dios se lo dijo. Dice la Biblia, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero las aves no las partió. A partir de ese momento que Abraham cortó la primicia al no partir las aves, entró en lo que se llama desobediencia en las primicias. Imagínense lo que vino en el versículo 10 dice. En el versículo 11 dice, entonces las aves de rapiña se lanzaban sobre los cuerpos de los animales muertos, pero Abraham las espantaba. El versículo 11 nos narra de que estas primicias no fueron gratas para Dios, porque dice que las aves de rapiña
brincaron las aves de rapiña. Entonces las aves de rapiña se lanzaban sobre los cuerpos de los animales muertos. Imagínense que eran animales muertos. Todo lo que está muerto, ahí no está Dios. Así que ese altar de primicias ya no era aceptado para Abraham, porque Abraham no sacrificó las aves, como dice la Biblia. No las partió. Así que al él desobedecerle a Dios, las rapiñas empezaron a tomar lo que él le iba a dar. Esto es igualito que dice Malaquías, que cuando nosotros nos damos nuestras primicias, como el diezmo, inmediatamente el devorador nos ataca. El devorador toma nuestras posesiones. Aquí vemos cómo las aves de rapiña toman todo el sacrificio que quedó muerto. Y al estar muerto hay ausencia de Dios. Entonces el 12 dice, al anochecer, Abraham se quedó profundamente dormido y se sintió rodeado de una oscuridad aterradora. Se fió en el mismo altar donde él daba la primicia, entró una oscuridad, una inmensa tiniebla que lo llenó de temor. El amor de Dios echa fuera el temor. Ahí ya no estaba el amor de Dios, porque Abraham desobedeció en parte de las primicias al no partir las aves. Así que al él no partir las aves, su primicia no llegó a la presencia de Dios. Así que vino una gran oscuridad y lo llenó de temor. ¿Cuánta gente está ofrendando y dándole a Dios de la manera no apropiada? Lleno de oscuridad. No puede ver la bendición de Dios porque está en el altar y está lleno de oscuridad. Ahí estaba Dios, pero Dios retiró lo que le dijo al principio. Cuando Dios le dijo a Abraham, no temas, Abraham, porque yo soy tu escudo, te protegeré. Pero Abraham no pudo ver la protección porque la oscuridad lo toma, y al tomarlo la oscuridad, el temor se apropia de él y el amor de Dios se retira de él y su primicia no tiene la bendición. Y al no tener la bendición, entonces el Señor le dijo, Abraham, ten la seguridad que tu descendencia van a vivir como esclavos en una tierra extraña. La misma promesa que Dios le dio a Abraham, a donde le había dicho que él le daba la tierra, que Dios le daba la tierra para heredarla. Ahora en esa misma tierra Dios le está diciendo a Abraham, ten la seguridad que tu descendencia van a vivir como esclavos en una tierra extraña y lo tratarán mal durante 400 años. La desobediencia de Abraham evitó que Dios le entregara la tierra que le había prometido, porque Abraham, con su desobediencia a la primicia, detuvo la promesa que Dios le dio, que no fue el caso de Adán. Adán obedeció a lo que Dios le pidió como primicia y Dios le trajo sueño. Y al traerle sueño, de su costilla sacó a Eva. De la primicia de Adán salió Eva, que era tan igual a Adán, para que viniera la multiplicación. En el caso de Abraham no fue así. Como él no partió las aves, le vino neblina. Y aunque él trató de detener a la rapiña, es imposible que algo espiritual tú lo quieras arreglar de forma carnal. Abraham de forma carnal quería atacar a las aves de rapiña y mírese lo que sucedió. Le vino un profundo sueño. Usted no puede arreglar algo espiritual donde Dios le dice con su fuerza, porque va a acabar como Abraham, cansado. Dice que le vino un profundo sueño y en ese profundo sueño la palabra le vino: tu descendencia quedará esclava por 400 años.
La bendición que Dios tenía para Abraham en ese momento, su desobediencia detuvo la buena intención que Dios tenía con Abraham en el capítulo 15. También Dios quitó su escudo de Abraham. Quedó expuesto ante las aves de rapiña. Y entró el temor en su corazón. Pero qué bueno es Dios. Que cuando nosotros hemos fallado, que cuando nosotros hemos desobedecido en la primicia, Dios siempre nos va a restaurar. Y aquí es donde entra la bendición. Dios restaura la desobediencia de Abraham con las primicias. Fíjense lo que dice la Biblia en Éxodo 22, 29. No demorarás las primicias de tu cosecha, ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Abraham en este pasaje, en el capítulo 22, Abraham no hace lo que hizo en el capítulo 15 cuando desobedeció a Dios. No demoró. Miren lo que Abraham automáticamente hace, mis amados hermanos, amigo que me escuchas. Abraham inmediatamente hizo lo que dice Éxodo. Cumplió con lo que Dios le dijo en Éxodo capítulo 22 dice, versículo 22, no demorarás las primicias. Y dice la Biblia que Abraham no demoró. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham. Y él le respondió, heme aquí. No demoró Abraham las primicias. No demoró Abraham en el capítulo 22 de Génesis el llamado que Dios le hizo. Y dice, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y no demoró Abraham en su primicia, que era su hijo. Ahora, la restauración de Abraham en el mismo altar, Dios lo quiere restaurar en el mismo altar de las primicias, donde él fracasó y desobedeció en Génesis 15. Ahora Dios lo va a restaurar en el mismo altar. Y Abraham no demora en hacer lo que Dios le dijo y llevar sus primicias. Y dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enarboló su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac y su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Ahora le va a costar más. La restauración de la desobediencia de Abraham le va a costar más, porque antes simplemente era, Dios nada más le estaba pidiendo a él el becerro, la cabra. Dios le estaba pidiendo el carnero, la tórtola y los palominos. Todo eso Abraham lo tenía ahí. Pero ahora Abraham, Dios le está pidiendo lo que él más ama, a Isaac, para restaurar su primicia y restaurar el altar donde Dios lo iba a bendecir. Ahí Dios, en el capítulo 22, decide restaurar y probar espiritualmente la obediencia de Abraham de nuevo. Pero Abraham se levanta muy de temprano y fue al lugar que Dios le dijo. Y dice la Biblia que en el versículo 8, Abraham le responde a su hijo. Mire cuánto le ayudó la disciplina que él pasó con Dios. Porque Dios no castigó a Abraham, lo disciplinó. Y en el versículo 8 Dios le dice, Abraham le responde a su hijo una pregunta que le hace. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él le respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham esta vez no va a desobedecer en ocultar algo,
Él va a hacerlo como Dios quiere. Acá no partió las aves. Acá le contesta al hijo. Acá no ve el holocausto, pero mire cómo habla, porque ha sido restaurado en sus primicias, le dice a Dios. Le dice al hijo, respondiendo a Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Eso no hizo Abraham. Amado hermanos, amigo que me oyes, hijo mío que me escucha, en el primer altar Abraham no hizo eso. Abraham le negó a Dios las dos aves, la tórtola y la palomita. Acá no lo tiene porque va Isaac y él, pero Abraham declara una palabra de fe. Tu primera primicia, si no lo hiciste bien, en esta segunda oportunidad no va a ser fácil, pero se te va a hacer posible por la palabra de fe que tengas en tu corazón y el amor con el que lo hagas. No es que va a ser fácil, porque para Abraham no fue fácil la segunda primicia que Dios le pidió. No estaba el cordero. Le habían pedido a Isaac, pero Abraham tenía una visión diferente que cuando no lo hizo en Génesis 15. Porque Abraham respondió como debe ser. Y cuando llegaron al lugar, dice, Abraham respondió, Dios se proveerá del holocausto. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso, todo le costó más. 3 días de camino, compuso el altar y todo. Hasta a Isaac le tocó atar a su hijo, al que él más amaba, y lo puso en el altar sobre la leña, y sin pensarlo, sin cuestionar, sin razonar, había aprendido de Génesis 15 las consecuencias que le vino a su descendencia cuando Dios le dice, como no partiste las aves, hoy ten por cierto que tu descendencia será esclava en la tierra ajena. Sigue siendo una tierra ajena porque no obedeciste a mis primicias como te dije. Pero acá en Génesis 22 dice que él amarró a Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Y el versículo 10 del Génesis 22, 10 dice, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo en la mano para degollar a su hijo. Abraham estaba decidido, convencido en amor, en obediencia, de que Dios era poderoso para restablecerle su primicia. Su disciplina en Génesis 15 fue suficiente para aprender que a Dios se le obedece, no se le razona. Y Abraham levantó la mano y tomando el cuchillo para degollar a su hijo. El 11 dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, fíjese que aquí no hay tiniebla, fíjese que aquí no hay rapiña, aquí aparece el ángel de Jehová, no rapiña. La voz de Dios aparece con la presencia de un ser divino. Y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, porque ya conozco que aprendiste a dar tu primicia como es. No necesitas darme nada, Abraham. Yo siempre te he dado todo. Yo le di a Adán todo lo que él necesitaba. Yo le di el soplo de vida, le di mi primicia, le di mi espíritu a Adán. Yo también, cuando Adán obedeció como tú, Abraham, le traje a su complemento que le hacía falta. Y multipliqué su primicia. Era una y le hice 2 para que se multiplicaran. Ahora es la misma promesa que te voy a dar, Abraham. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Se acuerda que en el Génesis 15 le dio 3 animales, pero le rehusó 2 aves? Acá su única primicia la dio con amor y gozo. Y algo sobrenatural se paró en el altar
de Abraham y no hubo oscuridad, ni él se cansó, a pesar que caminó tres días y era una persona más avanzada de edad. No se durmió, no se cansó, porque tenía la benevolencia de Jehová, porque estaba caminando en obediencia. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a su espalda un carnero trabado en una zarzal por su cuerno. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció un holocausto en lugar de su hijo. ¿Vio que usted no le tiene que dar nada a Dios? Su primicia no es lo que usted le da a Dios en dinero. Su primicia es su corazón obediente, su amor a Dios y su fe y su sacrificio en su corazón. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová se proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde los cielos y dijo: por mí mismo he jurado, lo que te di en el 15, ahora restauro. Dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y de tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Por cuanto obedeciste a mi voz. La obediencia, hermano, en tu primicia va a desatar lo sobrenatural, la bendición de Dios. Y no nos quedamos aquí, porque ahora veremos al nieto de Abraham, cómo la bendición lo alcanza cuando este muchacho está huyendo, escapando. Siente que no tiene protección, siente que se ha metido en un gran problema con su hermano. No importa el problema que tenga tu hijo, no importa el problema que tenga tu descendencia, tu obediencia como padre, tu obediencia como padre, tu obediencia como cobertura en la primicia a Dios dará resultado y bendición y cuidado de Dios a tus hijos y a tu segunda generación, como Abraham. Mire lo que dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y ahí soñó. Acá el nieto de Abraham sueña, pero no sueña como le pasó a Abraham cuando desobedeció. Su sueño es una bendición. Y aquí una escalera que estaba apoyado en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí el ángel de Dios que subía y descendía por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, tu abuelo, y el Dios de Isaac, que es tu padre Jacob. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, porque yo se lo prometí a tu abuelo Abraham y a tu padre Isaac. Ahora vemos a Jacob que está huyendo, desesperado. El nieto de Abraham, Abraham ya está en el cielo, pero la bendición cubre a Jacob. La bendición va a cubrir a tus hijos. La bendición va a cubrir a tus nietos. Por cuanto obedeciste todos estos años en creer en las primicias de Dios. Por eso el libro de Mateo, capítulo 6, nos habla y nos aconseja. El escritor nos da un consejo de lo importante que es obedecer a Dios y no afanarnos y no desesperarnos. Por tanto os digo, no te afanes, hermano, por lo que está pasando. No te desesperes. No es la vida más que el alimento. No es la vida más que el dinero. Tu vida vale más
y Dios te la quiere conservar con tus primicias. La vida de Abraham fue conservada, la de Isaac fue conservada, nunca les faltó. La vida de Jacob fue conservada, estaba huyendo. David puso prioridad, mi prioridad es Dios. Abraham puso a Dios como prioridad. Y al poner a Dios como prioridad, Dios cuidó su vida. Y no solo les cuidó su vida, le dio abundante alimento. Como dice Mateo capítulo 6. Por tanto os digo, no quiero que se afanen. Porque habéis de comer, porque habrá. Que habéis de beber por vuestro cuerpo en esta época donde Dios nos ha permitido quitarnos la protección y ponernos como Abraham en un altar de amor, un altar donde vamos a sacrificar y le vamos a creer a Dios. Que en medio de esa angustia, como estaba su nieto Jacob huyendo, en la noche de la oscuridad se acostó cansado, pero ese hombre tenía la bendición de su abuelo Abraham y de su papá Isaac, que los dos fueron al sacrificio. Y cuando más lo necesitó Jacob, el Espíritu de Dios era el mismo Dios que estaba parado ahí con Jacob y le habló y le prometió y le dijo: de cierto, dice la Biblia que él le prometió una gran bendición, se la prometió. Y le dijo al mismo Jacob, le dice Dios, y le habla una promesa maravillosa y le dice: he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, Abraham tu abuelo, y el Dios de tu padre Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti, a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás hasta el occidente y al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Y le dice la misma promesa que le dio a su abuela: y en tu simiente. He aquí, hermano, oye lo que Dios te dice: yo estoy contigo y te guardaré por donde quieras que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te ha dicho. Dios no te va a dejar, y ni va a dejar a tus hijos, ni va a dejar a tus nietos, porque la promesa está dada por todos los años que has sido obediente en dar tus primicias. Ninguna primicia no va a exigir sacrificio. Por eso que cuando el Hijo de Dios vino al mundo como primicia, se encontraba en un gran conflicto. Toda la nación, toda la humanidad estaba perdida en tinieblas. Y fue en ese momento que Dios decidió, cuando Herodes gobernaba y tenía cautivo a los judíos, la misma relación cuando Faraón tenía cautivo a Israel, a Dios le pareció bien matar los primogénitos de Faraón para dejar libre a los israelitas. A Dios le pareció bien que a Cristo lo mataran los mismos judíos para dejar libre a toda la descendencia a partir de ahora. Todos somos hijos de Dios, pero fue por una primicia. Fue ese hijo amado que Dios dio en un tiempo donde el corazón de los padres estaba dividido con el corazón de sus hijos. Y Dios envió como primera primicia, para que preparara el camino de su primicia, a Juan. Juan es el camino que prepara la primicia. Prepara tu primicia en medio del gobierno duro que estás viviendo, en medio de Herodes. Prepárate el camino. No te desvíes. Te van a tratar de impedir el camino que preparas para tu primicia, porque a Juan lo decapitaron, pero no pudieron detenerlo. Ya él había preparado el camino. Van a tratar de detenerte lo que vas a hacer con tu primicia, pero no te detengas por amor a lo, porque lo que vendrá después será recompensa y será grata bendición, y puedes descansar claramente, como dice la Biblia. Aquí yo estoy contigo, iglesia, pueblo mío,
Hijo mío, te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho a ti y a tus hijos. No es tiempo de temer, es tiempo de apropiarnos de la promesa. Jehová no ha pensado dejarnos. A todos los que son fieles con amor y sacrificio en sus primicias en este tiempo, Dios no los va a dejar. Porque Jacob no hizo nada, pero su abuelo Abraham y su papá Isaac sí sacrificaron sus primicias. El papá de Jacob fue el sacrificio, que fue Isaac, que lo puso Abraham en el altar por ordenanza de Dios. Jamás Dios te dejará. No desamparará a tus hijos, no desamparará tus beneficios, no desamparará tu salud, no desamparará tu economía, no desamparará. Vendrán aflicciones, pero confía como le vino a Jacob. A Jacob le vino persecución por su propio hermano. Lo quería matar. Te van a intentar matar. Van a tratar de hacerte daño. Van a tratar de destruir, pero no le pongas la mirada a lo que te viene. Recuerda la promesa. Recuerda lo profético. Dios ha dicho, yo estoy contigo y no te dejaré. Bendiciones, mis amados. Paz a vosotros de parte de su amigo y hermano, el apóstol Auribia de Reyes. Bendiciones para todos. Amén.